Bien, pues aquí estamos de retorno, recibiendo ya en escena, a Fidel Lorenzo. Fidel Lorenzo todavía está fungiendo como presidente del CODUE, que es el Consejo Nacional de Iglesias Evangélicas de la República Dominicana, y también presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social. Fundación Equidad y Justicia Social. Como siempre para nosotros, un placer recibir temprano en el día de hoy a Fidel Lorenzo. Gracias, Lindsay. Para mí es un honor. Tenía deseo de verla. Sí, teníamos mucho que no nos veíamos. Le pregunté a Alexander que si usted había renunciado del programa. Y pues las últimas veces viniste Las viernes. últimas veces Sí. has venido viernes. Sí, exactamente. Yo dije, no puede ser, Fidel tiene que venir otro día, que esté yo, porque quiero aprovechar también, compartir con usted este espacio, este momentito para conversar de muchos temas que son importantes para los dominicanos. Nosotros estamos viviendo ahora un momento muy importante porque está en juego el que se respete la Constitución de la República o no. Hay amenazas de violentar, de violar a esa Constitución. Están las intenciones, pero ustedes como Confederación han dado también la voz de alerta, han advertido. ¿Cómo analiza usted los últimos acontecimientos dados respecto a esas intenciones de parte de un grupo del gobierno? Mira, la cultura dominicana es una cultura que tiende a querer violentar todos los principios. En el caso de la Constitución, y a pesar de el gran esfuerzo que ha hecho el Tribunal Constitucional para que el pueblo se empodere, y yo creo que no ha sido en vano, porque esta reacción generalizada del pueblo en cuanto a exigir que la Constitución sea un poco más rígida y que no se esté violentando a cada rato, es una muestra de que hemos ido creciendo y madurando un poquito, por lo menos como pueblo. Sí. Aunque en los sectores de poder que todavía pretenden manipular y cambiar las cosas, se olvidan de que esa Carta Suprema pone límites a todos los poderes del Estado, incluso al Poder Ejecutivo y a los demás poderes. A la Junta Central Electoral también le establece límites y a otros espacios. Nosotros estamos satisfechos con la Constitución que tenemos. Creo que tenemos que preservarla como un símbolo de firmeza, de garantía, de continuidad y de derecho. Entonces, en ese sentido, es que hemos dado la voz de alerta de que no podemos estar cambiando la Constitución tan frecuente. Incluso tenemos menos de 4 años que se modificó, precisamente para el tema de la reelección. Y ahora se pretende, o se pretendía, porque ya no hay tiempo para eso, por más que quieran ya no hay tiempo para eso, pero también se pretendía volver a modificar la Constitución para el mismo tema. Yo recuerdo que el presidente de la República, a raíz de la modificación del 2015, en un estado de ánimo bastante relajado, si buscamos los videos vamos a verlo así, él mostraba su satisfacción porque la República Dominicana se igualaba a la democracia más sólida del mundo, a la de Estados Unidos, en establecer 2 periodos presidenciales y no más. Y así lo manifestó. Sí, Entonces, yo recuerdo. Pero a unos Illuminatis de la política se le ha ocurrido la maravillosa idea de que no, que así no está bien. Y que sabemos que el presidente ha sido un gran presidente, ha hecho un trabajo excelente en algunas áreas, siempre hay déficit que hay que irlo subsanando, pero eso no nos da la libertad de cambiar la ley suprema, la Constitución. Y si nos hemos igualado a Estados Unidos, ustedes recuerdan que cuando Bill Clinton salió del poder, todavía tenía una popularidad altísima. Sí, Barack altísima. Obama tenía También. más de un 60% de popularidad. Sin embargo, ellos no se onubilaron, como ustedes dicen, y le escucharon las voces de sirena de los
seguidores, cuando le decían, usted tiene popularidad, no, ellos dijeron, hay una constitución que nos limita y no la podemos reformar para beneficio propio. Eso es democracia, eso es fortaleza institucional y tenemos que seguir abundando en ese respeto a la Carta Magna, a la Constitución. De hecho, lamentamos que en los años pasados no se haya acogido a lo que dice la misma de que ésta se enseñe en la educación preuniversitaria. El ministro primero fue Amarante Barret, no le hizo caso. No. Después Andrés Navarro sí tuvo muy buenas intenciones, firmó un convenio con el Tribunal Constitucional y autorizó incluso la impresión de un número bastante alto, me parece que unos 3 millones de Constitución, para comenzar, y anunció, yo recuerdo que anunció en la Biblioteca Nacional que iban a comenzar un plan piloto con unos 60 centros educativos públicos para la enseñanza de la Constitución, pero eso no se ha ejecutado todavía. O sea, nosotros aspiramos a que un día los estudiantes de la educación básica puedan conocer la Constitución, porque hasta que el pueblo no se empodere de esa ley, obviamente que no la vamos a hacer respetar. Sí. Y hacia allá apunta nuestra insistencia y vamos a invertir tiempo desde la Fundación Equidad y Justicia Social, asociado con otros espacios, para promover la divulgación y la enseñanza de la Constitución en los centros educativos de la República Dominicana. Fidel, usted que es un líder social y espiritual, uno de los ministros del gobierno hace 2 días develó una intención dolosa que hubo cuando se firmó aquel pacto que se llamó el Pacto de Juan Dolio. Él develó una intención dolosa porque ahora es que él viene a decir que eso fue un atraco, o sea que si ellos tenían esa intención de firmar ese acuerdo y después no cumplirlo. ¿Qué percepción tiene usted de que estas cosas estén pasando en la sociedad de hoy todavía? Creo que tenemos una ausencia de sabiduría. Hace falta esa sabiduría de nuestros ancianos. Parece que el PLD se está quedando sin árbitros y con ausencia de esa sabiduría simple que lleva a la convivencia, al respeto, a la preservación de la unidad como equipo, como partido. Yo creo que no se pueden seguir ahondando las heridas entre seguidores de un líder y de otro, porque el partido sabe que le conviene mantener la unidad, que ningún reino dividido prospera y que hoy son como hermanos, hoy están peleando pero mañana van a comer del mismo plato, en la misma mesa. Entonces, a esta altura, yo no creo que tenga ningún efecto positivo echarle leña al fuego o salir con tremendismo descarado que nadie se lo cree. O sea, ni siquiera la población, hasta la misma población lo ve feo, lo ve mal, no los seguidores de Leonel Fernández o de Danilo Medina, sino el pueblo llano que tiene algún tipo de respeto hacia un funcionario como ese y una imagen que con la historia tal vez se ha ganado. Salir ahora al final con una tontería como esa dice mucho de él y no le conviene, no le hace bien ni al partido ni a su imagen. O sea que me parece que estamos todavía como si tuviésemos tiempo para estar en rebatiña y en discusión. Yo creo que el PLD tiene que reflexionar, que Danilo Medina y Leonel Fernández tienen que sentarse en una mesa, tomarse una taza de café y ponerle fin a esa discusión y a esas peleas innecesarias, porque se necesitan el uno al otro. El partido necesita un liderazgo unido, y no solo el partido, el país. Pero, ¿cómo sentarse a tomar una taza de café, a ponerse de acuerdo con qué? Bueno, con respetar ya lo establecido, los acuerdos. Bueno, pero se supone que todo está claro, que no hay nada, porque Danilo es un hombre grande, ya es un señor mayor que tiene 67 años. O sea, sí. Yo no entiendo cuál sería el rol de Leonel
en este caso con Danilo, porque lo primero que Danilo tiene que hacer antes de beberse esa taza de café es anunciarle al pueblo que él no va, porque yo no veo otra vía de que se pueda sentar con Leonel Fernández a discutir que a Danilo tratar de convencer a Leonel de que él es el todopoderoso y va a cambiar la Constitución. No, pero es que son dos líderes de un mismo partido. Ajá. Y van a unas elecciones como partido. Y obviamente que hay animaversión entre seguidores de uno y de otro, que solo ellos pueden parar. Entonces es sencillamente para entre ellos decir, bueno, está definido ya lo que hemos acordado, vamos a respetar la Constitución y vamos a unificarnos ya como partido para echar la pelea en el 2020. ¿Y no sería el país a quien debería el presidente Medina dirigirse antes que sentarse a beberse esa taza de café? Pero es que el presidente Medina en ningún momento ni ha propuesto reforma constitucional, ni ha dicho que se va a reelegir. O sea, no le ha dicho al pueblo eso. No, pero él prometió que iba a hablar en marzo. Claro, pero son especulaciones. Ajá. Si él no ha dicho ni una cosa ni la otra, pues no se ha comprometido con ninguna. Entonces, parece ser que nosotros estamos magnificando o exagerando la decisión que podría tomar el presidente. Pero a mí me parece que el presidente no va a presentar una reelección. Pero han habido ni va a modificar Constitución. De parte de los legisladores de que andan tratando de comprarlo y sobornándolo para que eso modifiquen porque, la Constitución. Claro, han intentado ver si es factible o si es posible, pero se han dado cuenta que no, que ni es posible. Pero ayer aumentaron, ni es factible. De hecho, aumentaron la el puja. Monto. Sí, el monto lo aumentaron ayer. Mire, Fidel, mire, el PLD sabe algo, Lindsay, y es que si proponen una reforma constitucional, aunque Alexander decía que la oposición no es tan bruta, me parece que sí, que es muy bruta. La oposición se atrevería a votar por una reforma constitucional para sellar la división del PLD. Porque ellos aspiran a ganar por default las elecciones en el 2020. Pero el PLD sabe eso también. Sí. Entonces el PLD sería más bruto si se atreve a proponer una reforma constitucional comprando votos, porque ya Leonel Fernández ha reiterado, y ayer me parece que lo dijo, que no se va a transar para una nueva reforma constitucional y que no hay vuelta atrás. O sea, bueno, pero yo no me imagino... Pero Danilo Medina, hombre sabio también y que ha demostrado serlo en cuanto a que tiene muchas artes, mañas, cómo manejarse en política. No se sabe cuál es su plan B, porque si él logra modificar la Constitución de la República y ellos tienen el poder en sus manos, si hay división, ellos seguirán para adelante. No. Ya los con un PRM dividido. No. Él tiene los números, todo el mundo aquí tiene los números. Ajá. Han sido reiterativos y lo que se ha dicho aquí es que si el PLD se divide, hay segunda vuelta y no se sabe quién va a quedar en la presidencia o quién va a determinar el ganador. Todo el mundo tiene esos números, entonces el PLD lo tiene también. No se lo va a inventar, no va a crear una población que la va a traer de Júpiter o de Marte, es el dominicano. Pero con un PRM descalabrado. No está tan descalabrado. No, pero un PRM descalabrado, porque imagínense que el PRM vote a favor de una reforma a la Constitución. Sí, va a retener sus votos, lo propio de él, más o menos similar a lo que sacó en las elecciones pasadas. Entonces los votos del PLD se dividen entre dos y probablemente los del PRM sean más que la división de los Exactamente. Otros. Entonces el PLD no va a correr ese riesgo tampoco. Fíjese usted que en la última encuesta de Gallup, más de un 20% de la población dice que no va a votar por ningún partido o que no está con ningún partido. Más de un 20% de la población. O sea, el margen que se van a dividir los partidos no es tan amplio. No es tan amplio como se está creyendo. Y otra cosa, la oposición no ha logrado conquistar a los indecisos y a esos, como se diría, indignados o decepcionados. Fíjese usted que, al contrario, se están ensamblando movimientos cívicos para participar en estas próximas elecciones
pero ninguno de los partidos ha conquistado esa masa y esa población, básicamente joven y de clase media. Entonces, podríamos tener una sorpresa en el año 2020. Fidel, el senador Bob Meléndez ha sido muy crítico con las intenciones de una reforma constitucional aquí en el país. Hay quienes califican eso como injerencista. Y después de eso, 3 senadores más entonces involucrados, incluyendo al señor Adriano Espaillá, que es de origen dominicano. ¿Usted también cree que eso es injerencismo? ¿O usted cree que eso es propio del mismo debate político? Bueno, es que, claro, para mí es injerencismo, porque yo creo que los pueblos que no están en capacidad de defender su propia democracia no merecen vivir en democracia. O sea, nadie tiene que decidir en mi casa por mí. Y eso es lo que el pueblo dominicano tiene que madurar y aprender a resolver sus problemas internos. Pero es que ya Estados Unidos, yo siempre he sido opuesto a eso, pero Estados Unidos es la policía del mundo en términos de democracia y de muchos otros órdenes, incluso. Entonces, no es que yo quiera o no quiera, es que a ellos no hay que pedirle que se metan, ellos se meten de manera natural. Entonces, como están viendo un fenómeno en toda Latinoamérica, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Venezuela, ellos dicen, espérate, esta ha sido la tendencia de esos países y de esos gobiernos y hoy están al borde de una dictadura. Entonces ellos dicen, vamos a ser más proactivos y más intencionales en vigilar el respeto a las constituciones de esos países, no hay nada más de la República Dominicana. Que Fidel Lorenzo no esté de acuerdo, bueno, a ellos le da un pito eso, lo van a seguir haciendo. Entonces, quienes sí tenemos que demostrar que somos fuertes en exigir el respeto a nuestra Constitución, somos los dominicanos y las dominicanas, para que no tengamos que necesitar la injerencia de ningún funcionario o gobierno de otro país que venga a decirnos cómo debemos hacer la cosa. Además de que él en ningún momento habló de intervención, ni mucho menos. No, solamente él solicitó que vigilen, que utilicen las vías diplomáticas para que esté al pendiente, porque a la vez en la carta, él deja ver en la carta que en estos países de la región se está dando un fenómeno nuevo de perpetuarse en el poder. ¿Cómo? Sobornando legisladores para modificar la Constitución de la República y ellos seguir enganchados en el palo. Eso no es democracia. No. Eso conlleva a una dictadura, por supuesto, porque un régimen que se impone de la forma que sea ya no es democracia. El que no respeta las reglas de juego, el que no respeta lo que la norma, las reglas, las normas, entonces no se puede hablar de democracia. En Cuba el pueblo vota. Sí. Elige a su presidente o no. Sí. Pero su constitución se lo permite. Y decimos que hay una dictadura en Cuba. Este muchacho Maduro ha hecho elecciones en Venezuela. Y decimos que hay una dictadura en Venezuela. Sí. En el contexto norteamericano es como un delito, ¿no? Es casi un delito penal que un presidente, a ningún presidente se le ha ocurrido modificar la Constitución para beneficio propio. Ellos no conciben eso. Entonces, como ven que nosotros lo hacemos con tanta facilidad, ellos, en el contexto de ellos, eso es algo fatal. Bueno, pero estamos hablando de un país que ya tiene una democracia sólida, como es la norteamericana. Nosotros tenemos una democracia muy débil en todos los sentidos y lo vemos cada vez que un presidente se le ocurre y se le antoja cambiar la Constitución para beneficio propio. Eso no es, ese no es el espíritu de la democracia realmente. Claro, Lindsay, pero fíjese usted una cosa. Usted ahorita hablaba de que legisladores se paran frente al Congreso. Ese no debe ser el rol del legislador. ¿Por qué esos legisladores no han propuesto la aprobación de la ley de plebiscito? Y aprovechan el tiempo en eso. O del referéndum revocatorio, que lo manda la Constitución. Porque deben ser más intencionales y más proactivos. Esos legisladores que están ahora manifestándose en contra del cambio, deberían aprovechar este momento y pedirle al presidente de la Cámara que ponga en la agenda
la ley de plebiscito, porque sería bueno que ya en la República Dominicana, una vez y por todas, las reformas constitucionales se sometan a un plebiscito para ver si el pueblo está o no está de acuerdo con que se convoque. Pero es que eso está ahí. Esa fue la posición de Vincho Castillo. No, está en la Constitución, sí, pero no está la ley. Hay que hacer una ley. Incluso hay una ley. Pero por eso se habla de la ilegitimidad de este gobierno, porque no se terminó de hacer el proceso y el Tribunal Constitucional debió de fallar en ese sentido y no falló a tiempo. Bueno. En el Tribunal Constitucional, cuando se trató el tema, hubo un cuestionamiento del magistrado Jotin Curi y Hermógenes. Y también y Leida Piña también. No, pero en el caso de Jotin pero ellos Curi dos lo hicieron juntos. Sí. Y ellos decían que las reformas constitucionales, desde el punto de vista ya de la misma Constitución, es obligatorio someterla a un referéndum. A un referéndum. Claro, pero hay que crear la ley, la normativa, porque la Constitución todavía tiene alrededor de más de 30 leyes que deben ser modificadas para el cumplimiento y otras que hay que crearlas. Entonces hay que crear la ley del plebiscito para poder aplicarlo, porque no basta con que esté en la Constitución. De hecho, Milton se ha quejado y los legisladores han actuado con arrogancia, diciendo que ellos no tienen que darle órdenes al Congreso sobre la legislación. Pero es que tenemos un retraso. Por ejemplo, esa misma, la Junta Central Electoral se mantuvo sin una ley hasta ahora que se hizo la ley al régimen electoral. Bueno, entonces, tenía un régimen electoral el anterior. Que había caducado con la reforma constitucional del 2010. Que había que adaptarla, exacto, sí, a la exactamente. nueva Constitución. Pero sí hay que hacer la ley de plebiscito para que estos casos emblemáticos los sometamos al pueblo, porque el pueblo es soberano. Pero eso se puede hacer. Sí, claro. Eso no está prohibido de que se haga el plebiscito y muy por el contrario, la Constitución manda que se haga el plebiscito, que se haga ese referéndum. Lo que pasa es que la vez pasada el gobierno no quiso hacerlo. No, claro. Le huyó al tema. Y eso le costó mucho a algunos amigos nuestros también. Entonces, el atreverse a proponer que se hiciera plebiscito. Solamente el proponerlo. Sí, así es. Sí. Por ejemplo... Yo pienso que los candados son necesarios a la Constitución como forma de evitar que en el futuro se vuelva a tener el mismo debate en que estamos inmersos. Es que tenemos que olvidar eso para siempre, señores. Claro. Quedémonos así, por la eternidad. Tal vez dentro de 100 años o 50 se 50 revise. es muy poco. Ahorita puede aparecer un Evo Morales o una cosa de esa que quiera perpetuarse en el poder. Sí. Entonces, eso hay que ponerle un freno. Sí. Porque incluso, en la misma Constitución. Incluso es que hay que propiciar la alternabilidad en los partidos políticos, señores. Porque si no, este sistema de partidos políticos va a caducar en la próxima década. La gente se está desencantando del sistema de partidos. La ruta que cogió Venezuela, Adecos y Copellanos abusaron, le dieron al pueblo hasta que el pueblo se cansó y pidió un Mesías. Y ahí le soltaron a Barrabás. Bueno. Y fíjense lo que tenemos hoy. Entonces, después ahora quieren culpar a estos que están destruyendo el país, pero ellos no asumen responsabilidad de que lo hicieron muy mal hasta que el pueblo, hasta el día de hoy no han vuelto a conquistar la confianza del pueblo. Entonces, aquí estamos a tiempo, pero hay que frenar, hay que parar. Ahora, yo le voy a decir algo. Esos legisladores que yo los catalogo como legisladores comprometidos con el pueblo, que han salido a dar la cara y a recibir a esa gente que está frente al Congreso, creo que es importante también. Creo que sí. Lo que no veo bien es que, porque hubo un momento en que ellos mismos, no acompañando al pueblo, no, ellos salieron frente al Congreso. Sí. Y yo digo, ¿a protestarle a quién? Si ustedes son el Congreso. Demuéstrenme su valentía allá adentro. No, frente al Congreso puede ir Alexander, Lindsay y yo. Y que ellos sí nos salgan a recibir. Sí, eso fue lo que hicieron. Pero me parece un momento determinado llamaron la atención. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en ese Congreso también es grave. Estamos hablando de compras de votos. Sí. Están hablando de que esos congresistas están recibiendo persecuciones, Fidel, de que se les está amenazando,
de que incluso meterlo en expedientes o sacarlo de expedientes en las propuestas. Estamos hablando de sobornos al más alto nivel. Estamos hablando de una persecución diaria que lleva a esa gente a un estado de psicológico, emocional, que traspasa su propia persona e influye en toda una familia. Sí, pero ahí hace falta liderazgo. Sí. Porque ahí ese Congreso está lleno de, más de un 80% no tienen liderazgo. Son gente que van ahí a cobrar un salario, a sentarse en una silla y a votar por donde le dicen que vote. Los legisladores que tenían liderazgo salieron. Exactamente. Eso es verdad. Ahí hay legisladores. Yo recuerdo los tiempos de Pelegrín, por ejemplo, que era un solo legislador, pero con liderazgo y marcaba pauta, siendo un solo, siendo un solo. Imagínate que podamos tener 30 legisladores ahí con liderazgo, con testimonio, con credibilidad y levanten su voz y denuncien desde el curul, desde adentro. Nino Tavares Mirabal jugó un papel estelar. Bueno, pero ahí está Henry Merán. Sí, claro. Ahí está una Farideh Raful, ahí está también un Demóstenes Martínez. Sí, pero que si tuviéramos un poco más, un poquito más. Un poquito más. Esos son los que tenemos. Exactamente, exactamente. Antes de finalizar, yo sé que ya el tiempo se nos agota. Háblenos un poco de la fundación. Sé que tienen una actividad el próximo 8 de junio. Cuéntenos un poquito de esto brevemente. Bueno, el 8 de junio tenemos un congreso importantísimo, o un seminario. En principio dijimos, bueno, es una conferencia, pero después metemos otros elementos. Y es que la Fundación ha desarrollado un espacio que se llama Diálogos de Equidad y Justicia. Y en ese espacio vamos a debatir temas que tienen que ver con formación sociopolítica, ciudadana, liderazgo. Y en este momento nos hemos enfocado con un tema que se llama Hacia un Estado Constitucional, en el que vamos a debatir temas como Estado Social y Democrático de Derecho. Va a estar el magistrado Lino Vázquez y también la magistrada Leida Margarita Piña. Vamos a estar abordando el tema de la justicia social desde diferentes ámbitos, y para eso va a estar también el licenciado Pelegrín Castillo, la defensora del pueblo, Zoila Martínez, Ángel Gomera y otros, Vladimir Moore, Junior Novoa, van a estar en el panel también. Entonces vamos a tener un panel bien robusto, con participación de todos esos magistrados, y entonces la conferencia magistral al final con Lino Vázquez. La conferencia, el título de la misma, del debate y el costo de la conferencia. El nombre es Estado Social y Democrático de Derecho, ya de la conferencia en sí, pero que se enmarca dentro de una iniciativa que se llama Hacia un Estado Constitucional, porque nuestra meta es, Lindsay, que dejemos de ser un Estado presidencial y que algún día lleguemos a ser un Estado constitucional, y eso va a requerir de una ruta bastante larga. ¿Y cuál va a ser el costo para el participante? Es un costo simbólico, porque incluye almuerzo, certificado de participación, todos esos ilustres magistrados que obviamente no nos cobran porque dan un aporte a la fundación, pero también vamos a entregar el libro de Lino Vázquez, de Estado Social y Democrático de Derecho, los discursos del presidente del Tribunal Constitucional y un ejemplar de la Constitución. Y entonces solamente estamos poniendo 1.500 pesos. Sí, muy pero está bueno. Sí, es un costo simbólico, y para los estudiantes le estamos dando un 40% de descuento para que puedan ir a nutrirse allí también. Qué bueno. Es en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFEC, que también es una de nuestros patrocinadores, socio de la Fundación Equidad y Justicia Social, y la gente que quieran participar todavía están a tiempo, pueden apartar su cupo entrando a las redes sociales de Fundación Equidad y Justicia Social o llamando al 809-692-4058. Bueno, pues muchísimas gracias a Fidel Lorenzo por visitarnos aquí bien temprano hoy en la mañana, en Por la Mañana. Y lo felicitamos por esta iniciativa de seguir aportando al pueblo dominicano, ahora a través de la Fundación Equidad y Justicia Social que él preside. Así que el mejor de los éxitos, creo que ha empezado por la puerta grande, haciendo un evento tan importante como este,
Y eso es lo fundamental, dar la cara por el pueblo dominicano, hacer el aporte desde el ángulo que usted entienda. Lo importante es hacerlo, no quedarse de brazos cruzados. Compañero, ya el día, por lo menos hasta este momento, hemos agotado una etapa de los trabajos que tenemos pendientes para el día de hoy. Por si acaso. Por si acaso. Y Ailín Curi está por ahí ya lista para... Se te había olvidado decirle a los amigos televidentes que ya pueden quitarle ¿cómo es? El mudo, la cosa, en los cables que nos ponen mudo. Ah, ya se nos quitó eso. Yo no sé. Bueno, que nos informen las personas que han llamado de algunas provincias y pueblos del país, a ver si ya nos están escuchando, porque es importante también recibir ese feedback y saber si solamente estamos ahí haciendo mímicas. Feliz día, señores. Ya viene Ailín por ahí. Está casi lista para iniciar con Vida en Balance.